poder participar en el proyecto del diplomado en el cual están realizando la UTPL colaborar en este pequeño módulo introductorio con respecto a los temas de la calidad y el aseguramiento de la calidad de la educación a distancia. 5 ejes muy rápidamente vamos a reflexionar, vamos a encarar en este escenario de la discusión y de la problemática para los temas correspondientes a evaluación y acreditación de la educación a distancia. Esta imagen que ustedes están viendo aquí atrás es una imagen de una serie de máscaras y de alguna forma voy a cortarla para que el ancho de banda, porque sabemos muy bien que la problemática del ancho de banda es determinante en estos temas de la comunicación en la educación a distancia. Bueno, empecemos con la primera reflexión o el primer punto, que es específicamente la normativa de la educación a distancia, la normativa de la regulación y el funcionamiento que los sistemas en América Latina han establecido. La caracterización inicial que pudiéramos plantear es la existencia de un grado de diversidad de regulaciones, de diferenciación de normativa y de la ausencia de un criterio único respecto a la autorización por parte de los países y los organismos gubernamentales en relación al funcionamiento de la educación a distancia. Esta es una de las características que complejiza los temas correspondientes a la misma modalidad de educación a distancia, que tiene un fuerte componente internacional, dado por la enorme diferencia que los países tienen en relación a los criterios de autorización, a los procedimientos de autorización, a los organismos que autorizan la educación a distancia. En este primer tema de normativa, digamos, 3 o 4 elementos a referir. Primero, América Latina tiene un modelo dual, binario, en el cual el sector público tiende a tener en la mayor parte de los países un grado de autonomía bastante fuerte en la autorización de sus programas y a diferencia tenemos un sector privado que más allá de las características de los distintos países tiene en general un sistema de regulación muy fuerte. Así, por ejemplo, para tomar algunos casos, eh, las universidades de Uruguay, las universidades de Guatemala, las universidades de eh, Perú, las universidades de Brasil, se autorizan sus propios programas ellas mismas y por lo tanto las públicas, estoy hablando referido, eso ya nos establece una diferenciación. La regulación de las instituciones públicas en materia de educación a distancia, la regulación de la oferta es fuertemente diferenciada porque cada institución puede establecer los criterios propios y específicos, a diferencia de la regulación en el sector público, privado, que es más eh, determinada de los organismos de gobierno. El segundo elemento que también corresponde aclarar y que establece una diferenciación de los sistemas de autorización y del licenciamiento, lo que se llama de los programas de educación a distancia, está dado por la diferencia de tipología de las instituciones existentes en el país. Y esto claramente tenemos en algunos países que la educación a distancia solo puede funcionar en modalidades semipresenciales, podríamos decir llamadas a distancia, y en otros casos tenemos situaciones donde la educación a distancia puede funcionar en términos de oferta 100% virtual. Esto corresponde a una tipología universitaria de las características de las instituciones. O sea que algunos países tienen educación a distancia y educación virtual. Y en otros países solo existe la educación a distancia. La educación 100% virtual existe en México, existe en El Salvador, existe en Ecuador, existe en Colombia, pero existe en Argentina, pero solo en los posgrados, pero no existe en Brasil, no existe en Chile, no existe en Uruguay y no existe en varios de los países que solo faculta la existencia de la educación a distancia bajo la modalidad de educación semipresencial. Este segundo elemento, de alguna forma, establece la diferenciación de los criterios de autorización de programa. En relación a estos 3 ejes que he referido, uno es grado de autonomía del sector público, grado de regulación del sector sobre el sector privado que hace el aparato estatal, grado de
tipologías universitarias de los distintos países. También tenemos un escenario dado por la característica de los diferenciados licenciamientos, que es el punto específico a analizar. O sea que el licenciamiento en América Latina, la autorización del programa, o sea, la regulación de la educación a distancia, va a depender, por lo tanto, de las tres variables definidas antes: del nivel de autonomía de las instituciones, del nivel de regulación general del Estado sobre los sectores públicos o privados y de las tipologías existentes de la diferenciación institucional. Sobre este marco, por lo tanto, cuando analizamos la normativa, eh, es claro que en general ahora estamos teniendo en casi todos los países un sistema que avanza hacia un proceso de autorización de los programas. O sea que los programas de educación a distancia tienden a estar autorizados y requieren una regulación de los países a efecto de su funcionamiento. Esta regulación en general se basa en dos o tres elementos determinantes y más o menos es similar. Uno, la característica de las exigencias de la formación de los docentes. Dos, las características de los recursos de aprendizaje. Tres, el grado de interacción, el grado de conectividad, el grado de funcionamiento de las tecnologías de comunicación e información. Cuatro, en algunos casos, las formas correspondientes a la existencia de sistemas de evaluación, seguimiento, control. Cinco, el tipo de institución, el funcionamiento organizacional, o sea, la dinámica de gestión de la educación a distancia. Esto podríamos decir que son los elementos centrales. O sea, más allá obviamente de las características del currículo, las características del programa, que son los elementos generales de los programas, tanto a distancia como presencial. En lo específico de los programas de educación a distancia, repito, tiene que ver con los recursos, la formación específica en la modalidad de los docentes, el tipo de recurso de aprendizaje y la forma de gestión, seguimiento y control que pueden tener las dinámicas de posicionamiento institucional y de gestión de la modalidad. Sin lugar a duda que podríamos hacer la síntesis, que mucha también de la diferenciación de la regulación de la educación a distancia está dado por el grado de resistencia que en los países existe a la propia modalidad. La modalidad de educación a distancia ha sido una modalidad polémica, una modalidad que está permanentemente en debate, en discusión y en resistencia por parte de muchos sectores, pero también la modalidad está supeditada también a los impulsores, o sea, las fuerzas que impulsan. ¿Qué quiero decir? Que esta regulación de la educación a distancia es una variable determinada por el grado de resistencia y de impulso que los diversos sectores en un país específico tengan. En algunos casos hay una fuerte resistencia porque la cultura es muy presencialista, como podríamos decir en el caso de los países como Argentina. En otros casos tenemos niveles de resistencia muy bajos, que de alguna forma, como en el caso de Brasil o en el caso de México, en el cual hay una mayor propensión. O sea, finalmente la regulación de la educación a distancia va a ser una variable política y es una variable determinada por las fuerzas académicas, las fuerzas políticas, las fuerzas gubernamentales, que son más o menos resistoras o más o menos resistentes o más o menos impulsoras a la educación a distancia. Aquellos países que tenían mayor cobertura bajo los modelos presenciales, básicamente los países como Chile, como Argentina, como Uruguay, como Venezuela, son casualmente aquellos países que han tenido las mayores resistencias a la incorporación de la educación a distancia. Dentro de este subtema correspondiente a resistencias y, eh, e impulsos, otra variable que determina es el grado de desarrollo del sector público o del sector privado. En América Latina, la educación a distancia o la educación virtual tiene desde la década de los 90 en adelante una mayor preponderancia del sector privado.
Y eso ha hecho que en general en los países donde la matrícula privada es más fuerte, en esa misma medida los elementos normativos de la regulación de la educación a distancia son más proclives a la expansión de la educación a distancia. A diferencia, en los países donde el sector público es mayor, eh, hay normativas más restrictoras, normativas más limitantes a la expansión de la educación a distancia. Este elemento refiere a un elemento también muy extraño, que de alguna forma, y no tan extraño porque hay causas explicativas, la educación virtual y a distancia tiene una mayor expansión, una mayor expresión en la educación privada que en la educación pública, probablemente porque las formas de gestión, de flexibilidad y de capacidad de introducir formas de subcontratación o de terciarización, o por el carácter más mercantil que tiene, han hecho que la educación a distancia y virtual en América Latina tenga un mayor peso en el sector privado que en el sector público. Y en general, el sector público que en la década del 80 era más fuerte en educación a distancia, cada vez se nota un menor peso de la presencia de la educación a distancia en el sector público. El segundo tema que me han pedido analizar tiene que ver con si las normativas de alguna forma toman en consideración los avances y los cambios tecnológicos y pedagógicos, y en esa materia, ¿qué hacer? Digamos, los problemas generales de la normativa en sectores con alta dinámica de transformación o en sectores muy dinámicos en términos de sus reformas, es un elemento que permanentemente está en tensión y contradicción. La normativa tarda mucho en formularse y de alguna forma la normativa lo que hace es establece una regulación, un criterio, un funcionamiento que siempre tiende a entrar en contradicción con la dinámica de la innovación, de reformas y de cambios que tiene un sector. Cuando el sector es más dinámico, cuando el sector es más cambiante, cuando el sector tiende a introducir componentes de innovación en forma más permanente, eso hace un desfasaje, un desequilibrio o una contradicción entre la normativa, entre la regulación y el sector. En el caso de la educación a distancia, sin lugar a duda, como la educación a distancia y la educación a distancia virtual, hablamos en general, está muy sujeta a las cambiantes condiciones tecnológicas, a los niveles de innovación. Hemos pasado en muy pocos años de un sistema de educación semipresencial de recursos de aprendizaje entregados analógicos a un sistema de radio y televisión, a una forma de entrega de carácter satelital que algunos países tuvieron a través de emisiones tanto de microondas o de carácter directamente satelital, a un sistema virtual y ahora a un sistema de MOOC. Toda esta innovación, de alguna forma, las regulaciones de la educación a distancia, en la medida que en general tienden a ser menos flexibles, corresponde e impulsan limitantes y restrictores a la innovación. Este es un grave problema en general que acontece en las regulaciones, cuando las regulaciones son muy reglamentaristas, cuando las regulaciones son muy excesivas, cuando la regulación corresponde a formas de control previo y no posterior, esos tipos de regulaciones limitan la innovación tecnológica y limitan las innovaciones. Hay aquí claramente que en aquellos lugares donde la regulación es más fuerte, donde la regulación es más burocratizada, la regulación es más documental y papelesca, en esa misma medida los sistemas educativos, los sistemas de educación a distancia específicamente, tienen muchas limitaciones para hacer procesos de innovación. En la medida que se establecen criterios y formas de cómo se hace la evaluación, de cómo se verifican los materiales, la característica de los materiales, el funcionamiento que pueden tener los procesos, la innovación cada vez es más rápida y ágil y eso hace un mayor desequilibrio. Eso hace que en general la regulación sea un elemento complejo, un exceso de regulación, una regulación muy fuerte, lo que va a provocar es una limitación. Eso está dado por el carácter mismo de las normas. Si las normas son generales
o si las normas son específicas, si las normas requieren un control burocrático de esas normas o si las normas tienen un mayor grado de flexibilidad. Y eso es una tarea muy compleja de los reguladores o de la formulación de política pública, porque en la medida que la educación actúa sobre el futuro, tanto hay gente que se educa hoy para ejercer el mercado laboral del futuro, como también que actúa en el futuro, en el sentido de que es una dinámica muy fuertemente marcada sobre el tiempo y sobre los cambios tecnológicos, eso hace que las regulaciones tengan el riesgo enorme de finalmente limitar. Y en ese sentido también el problema que se plantea es que la dificultad de aprobar normativas hace crear una normativa hoy rápidamente crear un cuello de botella, un problema en muy pocos años. Hemos visto, por ejemplo, en Argentina, en el año 2005 se hizo una regulación que en ese momento ya era una regulación restrictiva y limitante, y eso ha hecho que en el correr de los últimos 10 años el desarrollo de la educación a distancia en el país, en el caso específico de Argentina, ha sido muy limitado y muy escaso en relación a otros países que lo han hecho más rápido, que lo han hecho más abierto y que por lo tanto han logrado mayores niveles de cobertura y de acceso de la población que bajo la dinámica argentina, en este caso específico, no se hizo. Esto es, por lo tanto, sin lugar a duda, un problema. En la medida que es muy difícil desde el momento del tiempo presente de una política pública, pensar cómo va a ser el futuro, cuáles van a ser las tecnologías, cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser las innovaciones, eso hace muy difícil hacer una formulación de un modelo de regulación que tome en consideración elementos de futuro que obviamente son de incertidumbre que no se conocen. Digamos, nosotros tenemos un escenario de la irrupción de los MOOCs en muy pocos años, apenas 3, 4, 5 años ha habido una expansión enorme del modelo MOOCs que está incorporando una modalidad de educación virtual altamente automatizada, altamente empaquetada, que no coloca al profesor en el proceso de enseñanza, sino que lo coloca al profesor en la formulación de estos paquetes de MOOCs y no tenemos ninguna regulación que haya incorporado el MOOCs como una de las modalidades. Y así como apareció el MOOCs en estos últimos tiempos, vamos a encontrar formas cada vez más innovadoras de cómo utilizar los medios de comunicación, las tecnologías de programación, desarrollo de la convergencia de medios de comunicación y medios de expresión para su utilización en términos de desarrollos educativos y pedagógicos. Eso hace, por lo tanto, siempre una enorme problemática en la regulación. Sí se necesita regulación, porque la regulación es la base para establecer criterios iguales para los actores universitarios o también para preservar y cautelar los derechos de los estudiantes y los derechos de la sociedad, pero al mismo tiempo estas regulaciones, en la medida que actúan en sectores de alta innovación, de alguna forma empiezan a ser contradictorios. En la medida que además la pedagogía hoy es una pedagogía informática, que es una pedagogía que combina elementos presenciales y virtuales o tecnología y por lo tanto es muy flexible, eso hace un tema mucho más complejo. El tercer tema a considerar en esta muy breve presentación introductoria sobre los temas normativos refiere, según me han pedido, ya no sobre la regulación de los estándares mínimos de autorización de programas, sino lo que se ha llamado la regulación de alta calidad, o sea, la evaluación y la acreditación de los sistemas universitarios. Digamos, la regulación en general, los sistemas de aseguramiento de la calidad se basan en tres pisos. Un primer piso que es el licenciamiento de los programas, que es el punto uno que analizamos. Un segundo punto que tiene que ver no con los estándares mínimos que referimos anteriormente, sino con los estándares de evaluación y acreditación, que son las agencias de evaluación y acreditación, los sistemas que de alguna forma garantizan
mejoramiento de la calidad o el alcance de altos niveles de calidad. Y el tercer punto, todavía casi inexistente en América Latina, tiene que ver con el licenciamiento de las certificaciones profesionales, que es los exámenes que hay, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en Japón, que son los exámenes para ingresar al mercado de trabajo, que hoy estamos empezando a ver en América Latina y así. Pero nuestro tema puntual en este tema tiene que ver con la existencia de normativas de evaluación y acreditación de la educación a distancia. Hoy, lentamente estamos viendo, a medida que la matrícula de América Latina aumenta, a medida que hay más programas autorizados en ofertas bajo las modalidades de educación a distancia y virtual, en la medida también que estamos teniendo una no matrícula el primero, no programas en el segundo punto, sino que estamos teniendo ya marcos normativos muy claros eh, de aseguramiento de la calidad bajo la educación presencial, que estamos viendo, decía, el inicio y el avance hacia el establecimiento de marcos de evaluación y acreditación de la educación a distancia a nivel de los diversos países. O sea, las agencias de evaluación y acreditación en América Latina, que inicialmente solo formularon eh, indicadores, criterios y procedimientos para la educación presencial, hoy ya casi todas han ido estableciendo y aprobando estándares y criterios también para la educación a distancia. Los primeros años, las agencias de evaluación en América Latina arrancaron casi en los 90, la primera es México en el 93, Argentina en el 95, y así todos los años se han ido aprobando nuevas agencias de evaluación y acreditación. En la medida que las agencias se aprobaron, primero empezaron a establecer procedimientos para evaluar y acreditar programas de modalidades presenciales, tanto a nivel del grado como posteriormente los posgrados, y en un segundo momento han ido estableciendo criterios e indicadores para la evaluación y la acreditación de programas bajo las modalidades a distancia y virtual. Este es el escenario que hemos visto recorrer en los últimos años y prácticamente todos los años estamos viendo nuevos programas acreditados en materia de evaluación y acreditación que sean a distancia. Esto tiene dos elementos problemáticos o dos elementos a referir. Uno es si en el país hay autorización para programas a distancia y virtuales o solo a distancia. En la medida que los países tienen solo autorizaciones para programas a distancia, por lo tanto, los criterios de evaluación y acreditación son solo para programas a distancia. En la medida que el país, caso por ejemplo de Colombia, tiene autorizaciones, también Ecuador, tiene autorizaciones normativas de estándares mínimos para aprobar tanto programas a distancia como programas virtuales, también el escenario requiere que se aprueben y se desarrollen indicadores y criterios para las diversas modalidades de la educación a distancia y virtual. Esto, de alguna forma, es parte de una diferenciación institucional. En la medida que los sistemas se están diferenciando, diferencian lo presencial y a distancia, y dentro de distancia diferencian modalidades duales o modalidades semipresenciales o en modalidades virtuales, en esa misma medida los sistemas de acreditación también tienen que diferenciarse porque parten de la base de que tienen que evaluar y acreditar a un programa específico sobre la base de los estándares mínimos. En ese sentido, estamos viendo una mayor complejidad de los criterios de evaluación y acreditación porque los países están avanzando en la diferenciación de las modalidades y aumentando los programas. La normativa de evaluación y acreditación tiene, en los casos que efectivamente podemos constatar, un enorme riesgo y una enorme complejidad, que es la enorme cantidad de indicadores
que tienen de factores, de indicadores y de evidencias o fuentes de verificación que están teniendo estas agencias de evaluación y acreditación para programas a distancia virtual. Y esto es un elemento que limita enormemente la innovación. Como referimos anteriormente, la innovación hay veces entra en contradicción con la regulación. Esta innovación y regulación, o esta contradicción de innovación y regulación, se hace más notoria cuando un programa tiene 200 indicadores o 200 elementos de cumplimiento a efectos de acreditarse. O sea, lo que estamos viendo es que la evaluación, la acreditación documental de insumos y de procesos es un elemento que limita enormemente la capacidad de los programas de innovar, de flexibilidad, de incorporar los nuevos visiones y criterios pedagógicos o las nuevas tecnologías. Los criterios de evaluación que las agencias de acreditación en México están desarrollando para el tema de educación a distancia o en algunos de los países en América Latina, la primera constatación cuando se están desarrollando estos procesos de evaluación y acreditación de algunos programas, lo que manifiestan es la enorme cantidad de exigencias, de evidencia, de indicadores que no siempre permiten diversidad de la dinámica educativa. Si uno dice que el programa tiene que tener tales o cuales exigencias, de alguna forma, finalmente el programa establece el cumplimiento de esa forma y no elementos de innovación. Pero más allá de estos elementos generales, lo que podemos constatar es que muchos de los procedimientos de evaluación y acreditación para la educación a distancia emanan y salen de criterios de la educación presencial. En Brasil era una polémica muy fuerte que se establecía que los centros de apoyo o los polos, como ellos les llaman, debía tener una determinada cantidad de libros en papel en el centro de apoyo. Por lo tanto, lo que estaban haciendo es transfiriendo las visiones y los paradigmas de evaluación y acreditación que existen en la educación presencial, transfiriendo para la educación a distancia virtual. Y este es el tema más polémico en relación a la normativa de la evaluación y acreditación de la educación a distancia. Ello refiere a que si simplemente la evaluación y acreditación de educación a distancia es agregar algunos elementos más, sobre todo en el tema de tecnologías, de conectividad, de comunicación, de recursos de aprendizaje, en los indicadores y los procedimientos de verificación para la evaluación, o si efectivamente se requiere un paradigma distinto a lo que es los criterios normales de evaluación y acreditación de la educación a distancia presencial, que en general son insumos y procesos. Lo que yo sostengo y varios académicos sostenemos es que la educación a distancia debe basarse mucho menos en requisitos de insumos y de procesos y mucho más en requisitos de aprendizaje. En la medida que es una educación cuyo eje central se apoya en el autoaprendizaje, cuyo eje central se basa en la autonomía de los estudiantes en su proceso de desarrollo y en la medida que también no hay un único paradigma que es el tradicional estudiante sentado delante de un profesor con tal y cual programa, sino que en educación a distancia tenemos una enorme diversidad respecto a las formas que tiene el proceso, por lo tanto hay que también concebir un paradigma distinto de la evaluación y acreditación. Este es un debate que lentamente va avanzando y lo que estamos viendo en algunos países es que lentamente van avanzando a lo que hoy yo llamaba el tercer piso de la evaluación y acreditación, que es que no evalúa eh, los programas ni las instituciones, sino que evalúa los aprendizajes. Y ahí lo que estamos viendo en México con Ceneval, lo estamos viendo en Colombia con los exámenes del Estado, lo estamos viendo también en Ecuador con los exámenes que organiza el CEACES, lo estamos viendo en Brasil
con algunas evaluaciones que hacen los colegios profesionales, es que, o la propio ENADE, que es el Examen Nacional de Aprendizaje que hacen en Brasil, que los sistemas de evaluación y acreditación de tipo documental, papelesco, de los insumos y de los procesos, no miden realmente los resultados del aprendizaje, sino que los resultados del aprendizaje, que es el requisito fundamental para medir la calidad, se están realizando a través de pruebas de verificación de los aprendizajes. O sea que en este tercer punto que analizamos de normativa de la evaluación, podríamos sintetizar diciendo que estamos en un avance significativo en América Latina, que las agencias están incorporando criterios y guías para la evaluación y acreditación, que esto de educación a distancia, que va a depender también de en qué medida hay dos modalidades al menos, educación virtual y educación a distancia, pero que al mismo tiempo se está reflexionando respecto a que medir solo insumos y procesos con cada vez más indicadores y evidencia, limita la innovación y no mide realmente los aprendizajes, y en esta medida se avanza lentamente hacia la incorporación de formas de evaluar los aprendizajes por parte de los estudiantes a través de exámenes de final de carrera o de ingreso al mercado de trabajo. El cuarto punto que corresponde a estos que estamos analizando es lo que me plantean, que es en qué medida eh, podemos o se puede pensar la homologación de los procesos de evaluación y acreditación en América Latina. O sea, América Latina tiene cada vez más una eh, enorme, digamos, internacionalización de sus sistemas educativos. Eh, la matrícula de estudiantes que se trasladan de sus países de origen a otros países es cada vez mayor, y los escenarios empiezan a plantear, bueno, cómo permitir procesos para que las evaluaciones y acreditaciones que se hacen en un país puedan tener viabilidad, puedan tener vigencia, puedan tener valor en otros países. Y esto es el gran problema que tenemos en la región, que es la ausencia de un nivel de integración entre los países, de unas políticas comunes de educación superior, de lo que se llama el espacio común de la educación superior y de algunos estándares y criterios que permitan el reconocimiento de las titulaciones, la movilidad profesoral, la movilidad estudiantil y también la movilidad profesional. Bueno, esta es una discusión que ya tiene varios años en el continente y que en la medida que estamos viendo desde el año 2000, que Europa avanza muy rápidamente y ha avanzado muy fuertemente a través de el espacio o el proceso de Bolonia en la constitución de un espacio común de la educación superior. En esa medida, en los últimos 15 años, América Latina ha discutido mucho y debatido mucho, pero en términos prácticos el avance ha sido muy bajo. El avance ha sido menor y en general los procesos de homologación o de reconocimiento de las certificaciones son limitados. En esto entramos en el tema que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior. Eh, es claro que la movilidad estudiantil es una movilidad todavía muy baja, que la movilidad docente y académica también es relativamente baja para la dimensión, que la movilidad institucional, o sea, que instituciones que se trasladan de un país a otro, es un escenario que también tiene limitaciones políticas y limitaciones normativas, y lo que se apunta es más a la posibilidad de una movilidad de la educación transfronteriza. O sea, que las personas puedan estudiar en sus países con ofertas de universidades virtuales de otros países, que sus títulos sean reconocidos y que al mismo tiempo tengan la posibilidad de una movilidad entre
los créditos que las instituciones puedan tener entre las diversas instituciones a distancia. Este es el espacio que está en discusión, hay muchas iniciativas, la UDUAL está llevando una iniciativa para el tema de la educación transfronteriza. Yo creo que esto es bastante dificultoso y también en esta materia la ausencia de un proceso de integración entre los países hace que muchas de estas iniciativas que requerirían un marco legal y un marco político no se están desarrollando. Lo que sí estamos viendo es el lento avance en algunos casos de agencias de evaluación y acreditación que están en un proceso de internacionalización. ¿Qué significa la internacionalización de la evaluación y la acreditación? Yo digo que aquí tenemos algunos elementos para referir. Una internacionalización de la evaluación y la acreditación puede ser cuando una agencia de acreditación nacional puede actuar fuera de su país. O sea que la validez de los procesos de evaluación y acreditación pueden realizarse fuera de ese país. O sea que una agencia de acreditación pública, la mayor parte son públicas en el continente, o inclusive una privada, tenga posibilidad de ser una agencia que acredite un programa de fuera de su país. Esto pasa en Europa y tiene la misma validez que una universidad de España se acredite con una agencia acreditadora de Alemania que con una agencia acreditadora de España. Ese es el primer criterio. El segundo tiene que ver con que las agencias de acreditación de los diversos países estén estableciendo indicadores, factores similares. Eso es lo que se llama entonación, que de alguna forma las agencias de acreditación van incorporando indicadores similares. En esa materia, el tercer indicador es agencias internacionales que actúan en varios países, ¿correcto? O sea, que agencias que el validez de sus acreditaciones funciona en varios países. Y un cuarto elemento podría ser agencias de segundo nivel, agencias internacionales que acreditan a las agencias nacionales. Centroamérica tiene agencias de acreditación nacionales en Costa Rica, Panamá, El Salvador, también hay agencias que son agencias de los colegios profesionales que actúan en varios países, pero al mismo tiempo hay una agencia que es el Consejo Centroamericano de Acreditación que acredita a las agencias acreditadoras nacionales. Este es un elemento determinante para permitir la homologación. O sea, los estándares de calidad de SINAES en Costa Rica o de CONIAUPA en Panamá son estándares que han sido a su vez acreditados en el Consejo Nacional de Acreditación Centroamericana. Es como la policía de la policía, ¿correcto? O sea, la agencia de acreditación es una relativa policía en el sentido de controlar la calidad o aprobar la calidad o impulsar la calidad. Bueno, y hay otra instancia superior que se llama agencia de segundo nivel, que efectivamente son las que garantizan la calidad de las agencias nacionales. Eh, bueno, el último punto que me pidieron en las preguntas para esta grabación, que lamentando está un poco larga tal vez para ustedes, es cómo considera el desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación. Bueno, yo diría que muy rápidamente que sin duda de las más grandes transformaciones que hemos tenido en América Latina en los últimos años ha sido el establecimiento de sistemas de evaluación y acreditación. Prácticamente casi todos los países, con muy pocas excepciones, tienen ya consolidados agencias de evaluación y acreditación. Aún en los países que no hay, como en el caso de Uruguay o en el caso de Guatemala, aunque no haya una agencia nacional, hay presencia de agencias internacionales que contribuyen a la acreditación. En el caso de Guatemala, hay muchas agencias mexicanas que actúan en Guatemala, porque México tiene agencias acreditadoras por campos disciplinarios, y también en Guatemala, aunque no hay una agencia nacional,
actúan fuertemente las agencias de acreditación de todos los posgrados, que es una centroamericana, o de algunos campos profesionales como la ingeniería, la arquitectura y las ciencias agronómicas, que hay agencias de acreditación centroamericanas por profesión. En el caso de Uruguay, la acreditación que no hay a nivel nacional, hay una acreditación del Mercosur, y aunque no ha sido muy expandida, hay 15, 20 programas que han sido acreditados por el proceso de acreditación del Mercosur llamado MEXA. Bueno, pero en todo caso, más allá de los casos puntuales, lo que estamos viendo es un significativo consolidación y avance en los diversos países de América Latina de agencias de acreditación, de criterios de acreditación, de una cultura de la evaluación y la acreditación. Yo considero que de alguna forma nosotros estamos en el fin de, o más bien no el fin, sino que en algunos países ya se ha pasado de una primera fase de la evaluación de la acreditación regional a una segunda fase y que muchos países están transitando de una primera fase de inicial, primigénita, de la consolidación de los sistemas de evaluación y acreditación a una fase un poco más fuerte, más exigente, que lo que está suponiendo es, en algunos casos, ya la obligatoriedad de la evaluación y acreditación. La primera fase se caracterizó por una fase en general voluntaria. Una segunda fase que está entrando también en la evaluación y acreditación de la educación a distancia, de la educación tecnológica. En la primera fase era solo una evaluación y acreditación de la educación presencial. En la primera fase era una evaluación, acreditación sin una asociación al financiamiento. En algunos países, en Costa Rica, por ejemplo, la aprobatoria de cambios en la normativa ya no solo lo hace más obligatoria, sino que además le da beneficio a las personas que se acreditan y impone la contratación dominante hacia profesionales que vengan de programas acreditados. O sea que lo que estamos viendo es un pasaje de una primera fase inicial, que fue la cultura de la evaluación, el inicio de los sistemas de evaluación, a sistemas más desarrollados. En general, la evaluación y la acreditación todavía tiene una dimensión escasa, salvo en el caso de México, que tenemos una presencia importante de programas acreditados. En general, en los países donde hay evaluación y acreditación, no son muchas las universidades y los programas que se han presentado a la acreditación. En Centroamérica creo que se calculaba que se estaba en el 5%, en Colombia más o menos el 5 a 7% de los programas están acreditados. En Argentina era obligatorio en algunos campos profesionales de posgrado, pero en las carreras donde no es obligatorio es muy baja la cantidad de programas. Y, o sea que, de hecho, lo que uno está considerando es que hoy estamos en las puertas para un país antes y para otro país ya todavía no, en la segunda fase de la evaluación de acreditación. ¿Qué parecería ser esta segunda fase? Bueno, esta segunda fase parecería ser una fase mucho más exigente, que está incluyendo criterios, hay veces, de no solo de resultado de los insumos o resultado de los procesos, sino también incorporar resultados de los exámenes de aprendizaje, que, como decía antes, no solo es para la educación presencial, sino la educación a distancia, virtual, tecnológica, e inclusive la educación transfronteriza, que al mismo tiempo va incorporando eh, nuevos actores en el protagonismo de la agencia de acreditación. Los colegios profesionales están siendo un nuevo actor en los procesos de evaluación y acreditación. En síntesis, yo diría en esta materia, ya para terminar, que
América Latina ha ido avanzando bien en materia de evaluación y acreditación, que se aprobaron en una primera instancia en muchos países agencias, y que en los últimos años ya estamos pasando a la segunda fase. Digamos, si lo hiciéramos para el caso de de Ecuador, para hacer una referencia, bueno, en el 2000 se creó el CONEA fue una primera fase y ahora el SEACE representa una segunda fase dentro de este gran periodo, largo periodo de consolidación y desarrollo de los sistemas de aseguramiento de la calidad, que el primero era más voluntario, estaba más basado en la evaluación institucional, el segundo ya tiene componentes de exámenes que hace el SEACE y también tiene no solo una presencia de evaluaciones institucionales, sino evaluaciones de programas. Bueno, estos son los 4 puntos que me han pedido desarrollar y estoy a vuestra disposición.